Hola, me presento, mi nombre es Juan David Pérez Zanaya, soy del grado noveno 1, soy del Colegio Gimnasio Superior Empresarial Bilingüe y hoy voy a leerles el libro de Simón Bolívar, El discurso de Angostura, la cual no lo voy a hacer solo, voy a hacerlo con mi equipo de trabajo conformado por Juan Camilo Hernández, por Jonathan David Duque y Sebastián Montañez y su servidor, Juan David Pérez Zanaya. Y esto inicia así. Simón Bolívar, 1783 a 1830. El discurso de Angostura, pronunciado por el Libertador ante el Congreso reunido en ese lugar, con la Carta de Jamaica que ya publicamos en esos cuadernos, uno de los documentos más importantes de la historia de nuestra América. El 15 de febrero de 1919 pronuncia las palabras que han de completar las ideas ya expuestas en Jamaica en 1815. El Congreso venezolano, luchando aún su pueblo por expulsar a las tropas colonizadoras, se da una constitución. Frente a ella se pronuncia Bolívar. Insistirá como lo harán posteriormente muchos otros latinoamericanos, en la necesidad de repartir de la propia realidad, de la realidad que ha tocado en suerte a los hombres de esta América, por negativa que ella sea. Ello conduce al Libertador al plantearse las clásicas preguntas sobre la identidad de los pueblos que han de ser liberados. Una identidad confusa, complicada, aclarar para clarificar al mismo tiempo el futuro de esos pueblos. Saber qué son para saber qué son, para saber también qué quieren o qué pueden alcanzar. No imitar, no repetir, sino recrear, porque si no se cae en nuestras dependencias, Bolívar se anticipa al análisis de los problemas que retan el futuro de esta nuestra América. Y continuamos con el discurso de Angostura. Simón Bolívar. La oración inaugural del Congreso de Angostura. Reunidos en el 15 de febrero de 1819. Señor, dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Yo, pues, me cuento entre los seres más favorecidos de la divina providencia, ya que he tenido el honor de reunir a los representantes del pueblo de Venezuela en este angusto congreso, fuente de la autoridad legítima, depósito de la voluntad soberana y árbitro del destino de la nación. Al transmitir los representantes del pueblo poder supremo que se me había confiado, colmo los votos de mi corazón, los de mis conciudadanos y los de nuestras futuras generaciones, que todo lo esperan de vuestra sabiduría, rectitud y prudencia. Cuando cumplo con este dulce deber, me libero de la inmensa autoridad que me agobia, como la responsabilidad ilimitada que pesaba sobre mis débiles fuerzas. Solamente una necesidad forzosa, unida a la voluntad imperiosa del pueblo, me habría sometido al terrible y peligroso cargo de dictador, jefe supremo de la República. Pero ya respiro devolviéndoos esta autoridad que está tanto en riesgo, dificultad y pena, he logrado mantener en medio de esas tribulaciones más horrorosas
que pueden afligir a un cuerpo hostil. No ha sido la época de la República que ha presidido una nueva tempestad política, ni una guerra sangrienta, ni una anarquía popular. Ha sido, y sí, el desarrollo de todos los elementos desorganizadores. Ha sido la inundación de un torrente infernal que ha sumergido a la tierra de Venezuela. Un hombre como yo, que dice que podría oponerse al ímpetu de estas devastaciones. En medio de este piélago de angustias, me he sido más que un vil juguete de huracán revolucionarios que me arrebataba con una débil paja. Yo no puedo hacer ni un bien ni mal. Fuerzas irresistibles han dirigido la marcha de vuestros sucesos. Atribuírmelos no sería justo, y sería darme una importancia que no merezco. ¿Queréis conocer los autores de los acontecimientos pasados y del orden actual? Consultad los anales de España, de América y de Venezuela. Examinar las leyes de India y el régimen de los antiguos mandatarios y la influencia de la religión y los dominios extranjeros. Observar los primeros actos del gobierno republicano, la ferocidad de nuestros enemigos y el carácter nacional. No me preguntéis sobre los efectos de estos trastornos para siempre lamentables. Apenas se me puede suponer simples instrumentos de los grandes móviles que han obrado sobre Venezuela. Sin embargo, mi vida, mi conducta y todas mis acciones públicas y privadas están sujetas a la censura del pueblo. Representantes, vosotros debéis juzgarlas. Yo someto a la historia de mi mando a vuestra imparcial decisión. Nada añadiré para excusarla. Ya he dicho cuánto puede hacer mi apología si merezco vuestra aprobación. Habré alcanzado el sublime título de buen ciudadano, preferible para mí el libertador que me dio Venezuela, al de pacificador que me dio Cundinamarca, y a los del mundo entero puede dar legisladores. Yo deposito en vuestras manos el mando supremo de Venezuela. Vuestros es ahora el angusto deber de consagrarlos a la felicidad de la República. En vuestras manos está la balanza de nuestros destinos. La medida de nuestra gloria es ellas sellarán los decretos que fingen vuestra libertad. En este momento, el jefe supremo de la República, que no es más que un simple ciudadano, y tal quiere quedar hasta la muerte, serviré. Continuamos. En mayo de 1813, a su paso por la ciudad de Mérida, en los Andes venezolanos, Simón Bolívar fue aclamado por el pueblo como un libertador, título que fue conferido en octubre de ese mismo año, de un modo oficial y solemne, por la municipalidad de su ciudad natal, Caracas. Así fue llamado Bolívar en diciembre de 1814, cuando a la cabeza de un ejército logró que la provincia de Cundinamarca, cuya capital era Bogotá, se uniese a las demás provincias confederadas en la Nueva Granada, que actualmente se llama Colombia. En la carrera de las armas, mientras haya enemigos en Venezuela, multitud de beneméritos hijos tienen la patria
capaces de dirigirla, talentos, virtudes, experiencia y cuanto se quiere para mandar a hombres libres. Son el patrimonio de muchos de los que aquí representan el pueblo. Y fuera de ese soberano cuerpo se encuentran ciudadanos que en todas las épocas han demostrado valor para arrastrar, debe decir, los peligros, pronuncia para evitarlos y el arte en fin de gobernarse y de gobernar a otros. Esos ilustres verones merecerán sin duda los sufragios del Congreso y a ellos se encargará del gobierno que tan cordial y sinceramente acabo de renunciar para siempre. La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se ha acostumbrado a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo. De donde se origina la usurpación y la tiranía, un justo celo es la garantía de la libertad republicana en nuestros ciudadanos. Deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los han mandado mucho tiempo lo manden perpetuamente. Yo pues que por este acto de mi adhesión a la libertad de Venezuela puedo aspirar a la gloria de ser contando entre sus más fieles amantes, permitidme, Señor, que exponga con la franqueza de un verdadero republicano mi respetuoso dictamen de este proyecto de constitución que me tomó la libertad de ofreceros en testimonio de la sinceridad y del candor de mis sentimientos, como se trata de la salud de todos. Me atrevo a creer que tengo derecho para ser oído por los representantes del pueblo. Yo sé muy bien de vuestra sabiduría. No he menester de consejos y sé también de mi proyecto. Echando una ajeada sobre lo pasado, veremos cuál es la base de la República de Venezuela. El proyecto de constitución para la República de Venezuela presentado por el Libertador al Congreso fue discutido por el dicho cuerpo y sirvió de base con numerosas modificaciones, algunas de ellas sustanciales, para la Constitución aprobada en agosto del mismo año. ¿Acaso os parecerá erróneo, impracticable, pero Señor, aceptad la benignidad este trabajo que más bien es el tributo de mi sincera sumisión al Congreso que el efecto de una levedad presuntuosa. Por otra parte, siendo vuestras funciones la creación de un cuerpo político y aún se podría decir la creación de una sociedad entera rodeada de todos los inconvenientes que presenta una situación la más singular y difícil, quizás el grito de un ciudadano pueda advertir la presencia de un peligro
encubierto de desconocido. Al desprenderse la América de la monarquía española, se ha encontrado semejante al Imperio Romano, cuando aquella enorme masa cayó dispersa en medio del antiguo mundo. Cada desmembración formó entonces una nación independiente, conforme a su situación, a sus intereses, pero con la diferencia de que aquellos miembros volvían a restablecer sus primeras asociaciones. Nosotros ni aún conservamos los vestigios de los que fue en otros tiempos. No somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles, americanos por nacimiento y europeos por derechos. Nos hallamos en el conflicto de disputar a las naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los invasores. Así nuestro caso en el más extraordinario y complicado. Todavía hay más. Nuestra suerte ha sido siempre puramente pasiva. Nuestra existencia política ha sido siempre nula y nos hallamos en tanta dificultad para alcanzar la libertad cuanto que estábamos colocando a un grado inferior al de la servidumbre, porque no solamente se nos había robado la libertad, sino también la tiranía activa y doméstica. Permítaseme explicar esta paradoja en el régimen absoluto. El poder autorizado no admite límites. La voluntad del déspota, de la ley suprema ejecutada arbitrariamente por los subalternos que participan de la operación organizada en razón de la autoridad de que gozan. Ellos están encargados de las funciones civiles, políticas, militares y religiosas, pero al fin son persas. Bueno, aquí acaba mi turno. Le doy paso a mi compañero, Juan Camilo Hernández, por favor. Los sátrapas de Persia son turcos de los bajáes del Gran Señor, son tártaros de los sultanes de la Tartaria. La China no envía a buscar a mandarines la cuna de Genghis Khan, que la conquistó. Por el contrario, la América todo lo recibía de España, que realmente la había privado del goce y ejercicio de la tiranía activa, no permitiéndole sus funciones en nuestros asuntos domésticos y admiración interior. Esta abnegación nos había puesto en la imposibilidad de conocer el curso de los negocios públicos. Tampoco gozábamos de la consideración personal que inspira el brillo de poder a los ojos de la multitud y que es de tanta importancia en las grandes revoluciones. Lo diré una vez. Estamos abstraídos, ausentes del gobierno en cuanto era relativo a la ciencia del gobierno. Unicido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio. No hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado son los más destructores, porque el engaño se nos ha dominado más que por fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos, de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones.
Toman la licencia por libertad, la traición como patriotismo, la venganza por la justicia, semejante a un robusto ciego que, instigado por el sentimiento de fuerza, marche con seguridad, con la seguridad del hombre más perspicaz, y dando en todos los escollos no puede rectificar sus pasos. Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto la vuelve a perder, porque en vano se esforzará en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud, que el imperio de las leyes más poderoso de los tiranos, porque son más inflexibles y todo debe someterse a un benéfico rigor, que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más ímproba cuando tenéis que construir a hombres pervertidos por las ilusiones del error y por incentivos nocivos. La libertad, dice Rousseau, es un alimento suculento pero de difícil digestión. Nuestros débiles co-ciudadanos tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes de que logren digerir el saludable nutritivo de la libertad. Entumidos sus miembros por las cadenas, debilitada su vista en las sombras de las mazmorras y aniquilados por las pestilencias cérviles, serán capaces de marchar con pasos firmes hacia el augusto templo de la libertad. Serán capaces de admirar de cerca sus espléndidos rayos y respirar sin opresión al éter puro que ahí reina. Meditad bien vuestra elección. Legisladores, no olvidéis que vais a echar los fundamentos a un pueblo naciente que podrá elevarse a la grandeza que la naturaleza le ha señalado. Si vosotros proporcionáis su base al eminente rango que le espera, si vuestra elección no está prescindida por el genio tutelar de Venezuela, que debe inspiraros al acierto al escoger la naturaleza y la forma de gobierno que vais a adoptar para la felicidad del pueblo, si no acertáis, repito, la esclavitud será el término de vuestra transformación. Los anales de los tiempos pasados os representarán millares de gobiernos. Traed a la imaginación las naciones que han brillado sobre la tierra, y contemplaréis, afligidos, que casi toda la tierra ha sido y aún es víctima de sus gobiernos. Observaréis muchos sistemas de manejar hombres, más todos para oprimirlos. Y si la costumbre de mirar al género humano, conducido por pastores de pueblos, no disminuyese, el horror tan chocante del espectáculo. Nos pasmaríamos al ver nuestra dócil especie pasar sobre la superficie del globo como viles rebaños destinados a alimentar a sus crueles conductores. La naturaleza, a la verdad, nos dota, al nacer, del incentivo de la libertad, más sea pereza, sea propensión inherente a la humanidad. Lo cierto es que ella reposa tranquila, aunque ligada con las trabas que le imponen al contemplarla, en este estado de prostitución. Parece que tenemos razón para persuadirnos que los hombres tienen poca verdadera aquella humillante máxima, que más cuesta entender el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Ojalá que esta máxima, contraria a la moral de la naturaleza, fuese fatal. Ojalá esta máxima no estuviese sancionada por la indolencia de los hombres con respecto a sus derechos más sagrados. Muchas naciones antiguas y modernas han sacudido la opresión, pero son rarísimas las que han sabido gozar algunos preciosos momentos de libertad. Muy luego han recaído en sus antiguos vicios políticos, porque son los pueblos más bien que los gobiernos, los que arrastran tras sí la tiranía. El hábito de la dominación los hace insensibles a los encantos del honor y de la prosperidad nacional. Miran con indolencia la gloria de vivir en el momento de su libertad, bajo la tutela de leyes dictadas por su propia voluntad. Los fastos de universo proclaman la espantosa verdad. Solo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad. Pero, ¿cuál es el gobierno democrático que ha recurrido a un tiempo, poder, prosperidad y permanencia y no se ha visto por el contrario la aristocracia, la monarquía, que alimentar grandes y poderosos imperios por siglos y siglos? ¿Qué gobierno más antiguo que la China? ¿Qué república ha excedido duración a la de Esparta, a la de Venecia? El imperio romano no conquistó la tierra. ¿No tiene la Francia 14 siglos de monarquía?
¿Quién es más grande que la Inglaterra? Estas naciones, sin embargo, han o son sido aristócratas y monarquías. A pesar de tan crueles reflexiones, yo me siento arrebatado de gozo por los grandes pasos que ha dado nuestra república al entrar a su noble carrera, amando lo más útil, animada de lo más justo y aspirando a lo más perfecto al separarse. Venezuela de la nación española ha recobrado su independencia, su libertad, su igualdad y su soberanía nacional, contribuyéndose en una república demócrata que proscribió la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios y declaró derechos del hombre, justo con su libertad de orar, de pensar, de hablar y de escribir. Estos actos eminentemente liberales jamás serán demasiado admirados por la pureza que los ha dictado el primer Congreso de Venezuela. Ha estampado en los animales de vuestra legislación, con caracteres indelebles, su majestad del pueblo dignamente expresada. Al sellar el acto social capaz de formar la dicha de una nación, necesito recoger todas mis fuerzas para sentir con toda vehemencia de que soy susceptible, el supremo bien que encierra en sí este código inmortal de nuestros derechos y de nuestras leyes. Pero ¿cómo osaré decirlo? ¿Me atreveré yo a profanar con mi censura las tablas sagradas de nuestras leyes? Hay sentimientos que no se pueden contener en el pecho de un amante de la patria. Ellos rebosan, agitados en su propia violencia, y a pesar del mismo que os abriga, una fuerza imperiosa los comunica. Estoy penetrado de la idea de que el gobierno y de Venezuela debe reformarse, y que, aunque muchos ilustres ciudadanos piensen que, como yo, no todos tienen el arrojo necesario para profesar públicamente la adopción de nuevos principios. Esta consideración me insta a tomar la iniciativa en un asunto de mayor gravedad y en que hay sobra de audacia en dar avisos a los consejos del pueblo. Cuanto más admiro la excelencia de la Constitución Federal de Venezuela, tanto me persuado en la imposibilidad de su aplicación a nuestro lado. Y según mi modo de ver, es un prodigio que un modelo de América subsista tan prósperamente y que no se trastorne el aspecto del primer embarazo o peligro, a pesar de que aquel pueblo es un modelo singular de virtudes políticas y de ilustración moral. No obstante, que la libertad ha sido su cuna, se ha criado de la libertad y se alimenta de pura libertad. Lo diré todo, aunque bajo de muchos respectos este pueblo es único en la historia del género humano. Es un prodigio, repito, que un sistema tan débil y complicado como el federal haya podido regirlo en circunstancias tan difíciles y delicadas como las pasadas. Pero sea lo que fuese de este gobierno con respecto a la nación americana, debo decir que ni remotamente ha entrado en mi idea asimilar la situación y la naturaleza de los estados de mi idea. Asimilar la situación y naturaleza con los dos estados tan distintos como el inglés americano y el americano español. ¿No sería muy difícil aplicar a España el Código de Libertad Política, Civil y Religiosa de Inglaterra? Pues aún es más difícil adaptar en Venezuela las leyes de Norteamérica. ¿No dice el espíritu de las leyes que éstas deben ser propias para el pueblo y que se hacen? ¿Que es una gran casualidad que las de una nación puedan convenir a otra? ¿Que las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos? Referirse al grado de libertad que la Constitución puede sufrir, la religión de los habitantes, a sus inclinaciones, a sus riquezas, a su número de comercio, a su número de costumbres, a sus modales, y aquel código que deberíamos consultar, y no es el de Washington. La Constitución venezolana, sin embargo, de haber tomado sus bases de la más perfecta, sí se tiene a la corrección de los principios y a los efectos benéficos de su administración. Dirigió esencialmente a la americana en un punto cardinal, y sin duda el más importante del Congreso de Venezuela, como el americano participa de algunas de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Nosotros, además, subdividimos este poder haciéndolo cometido a un cuerpo colectivo sujeto por consiguiente a los inconvenientes que hacer esta periódica existencia del gobierno de suspenderla y disolverla siempre que separan sus miembros. Nuestro tribunal carece, por decirlo así, de unidad, de continuación y de responsabilidad individual.
Está privado de la acción monetaria y de la vida continua, de uniformidad real, de responsabilidad inmediata y de un gobierno el cual no posee cuanto distribuye su moral, debe llamarse nulo. Aunque las facultades del presidente de los Estados Unidos están limitadas con restricciones excesivas, ejerce por sí solo todas las funciones gubernativas que la Constitución le atribuye y es inaducible que su administración La administración debe ser más uniforme, constante y verdaderamente propia que la de un poder diseminado entre varios individuos cuyo compuesto no puede ser menos que monstruoso. El poder judiciario en Venezuela es semejante al americano, indefinido en duración, temporal y no vitalicio. Goza de toda la independencia que le corresponde. El primer Congreso en su Constitución Federal más consultó el espíritu de las provincias que la idea sólida de formar una república indivisible y central. Aquí se dieron nuestros legisladores al empeño inconsiderado de aquellos provinciales seducidos por el deslumbrante brillo de la felicidad del pueblo americano, pensando que las bendiciones de que gozan son debidas exclusivamente a la forma de gobierno y no al carácter y costumbre de los ciudadanos. Y en efecto, el ejemplo de los Estados Unidos por su peregrina prosperidad era demasiado lisonjero para que no fuese seguido. ¿Quién puede resistir al amor que inspira un gobierno inteligente que liga a un mismo tiempo los derechos particulares a los derechos generales, que forma de la voluntad común a la ley suprema de la voluntad individual? ¿Quién puede resistir al imperio de un gobierno bienhechor que con una mano hábil, activa y poderosa dirige siempre o en todas partes todos sus resortes hacia la perfección social, que es el fin único de las instituciones humanas? Más por halagueño que parezca y sea en efecto este magnífico sistema federativo, no era dado a los venezolanos ganarlo repentinamente a salir de las cadenas. No estamos preparados para tanto bien. El bien como el mal da la muerte cuando es súbito y excesivo. Nuestra constitución moral no tenía todavía la consistencia necesaria para recibir el beneficio de un gobierno completamente representativo y tan sublime cuanto que podía ser adaptado a una república de santos. Representantes del pueblo, vosotros estáis llamados para consagrar o suprimir cuanto os parezca digno de ser conservado, reformado o desechado en nuestro pacto social. También lo está que no todos los hombres nacen igualmente aptos a la obtención de todos los rangos, pues todos deben practicar la virtud y no todos la practican, todos deben ser valerosos y todos no lo son, todos deben poseer talentos y todos no los poseen. De aquí viene la distinción efectiva que se observa entre los individuos de la sociedad más libremente establecida. Si el principio de la igualdad política es generalmente reconocido, no lo es menos el de la desigualdad física y moral. La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerza y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes le den una igualdad ficticia propiamente llamada política y social. Es una inspiración eminentemente benéfica la reunión de todas las clases en un estado en que la diversidad se multiplicaba en razón de la propagación de la especie. Por este solo paso se ha arrancado de raíz la cruel discordia. Cuántos celos, rivalidades y odios se han evitado. Habiendo ya cumplido con la justicia, con la humanidad, cumplamos ahora con la política, con la sociedad, allanando las dificultades que opone un sistema tan sencillo y natural, más tan débil que el menor tropiezo lo trastorna, lo arruina. La diversidad de origen requiere un pulso infinitamente firme, un tacto infinitamente delicado para manejar esta sociedad heterogénea cuyo complicado artificio se disloca, se divide, se disuelve con la más ligera alteración. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Por las leyes que dictó el primer Congreso tenemos derecho de esperar que la dicha sea el dote de Venezuela, y por las vuestras debemos lisonjearnos que la seguridad y la estabilidad eternizarán esa dicha. A vosotros toca resolver el problema: ¿cómo después de haber roto todas las trabas de nuestra antigua opresión podemos hacer la obra maravillosa de evitar que los restos de nuestros duros hierros no se cambien en armas liberticidas?
Las reliquias de la dominación española permanecerán largo tiempo antes de que lleguemos a anodarlas. El contagio del despotismo ha impregnado nuestra atmósfera y ni el fuego de la guerra ni el específico de nuestras saludables leyes ha purificado el aire que respiramos. Nuestra mano ya está libre y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre. El hombre, al perder la libertad, decía Homero, pierde la mitad de su espíritu. Un gobierno republicano ha sido y es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Necesitamos de la igualdad para refundir, digámoslo así, en un todo la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas. Luego, extendiendo la vista sobre el vasto campo que nos hace falta por recorrer, fijamos la atención sobre los privilegios que debemos evitar, que la historia nos sirva de guía en esta carrera. Atenas, la primera, nos da el ejemplo más brillante de una democracia absoluta y al instante. La misma Atenas nos ofrece un ejemplo más melancólico de la extrema debilidad de esta especie de gobierno. El más sabio legislador de Grecia no vio conservar a su república 10 años y sufrió la humillación de reconocer la insuficiencia de la democracia absoluta para regir. Ninguna especie de sociedad, ni aun la más culta, morígera y limitada, porque solo brilla con relámpagos de libertad. Reconozcamos pues que Solón ha desengañado al mundo y le ha enseñado cuán difícil es dirigir por simples leyes a los hombres. La República de Esparta, que parecía una invención quimérica, produjo más efectos reales que la obra ingeniosa de Solón. Gloria, virtud, moral y por consiguiente la felicidad nacional fue el resultado de la legislación de Licurgo. Aunque dos reyes en un estado son dos monstruos para devorarlo, Esparta poco tuvo que sentir. En su doble trono, en tanto que Atenas se prometía la suerte más espléndida, con una soberanía absoluta, libre elección de magistrados, frecuentemente renovados, leyes suaves, sabias y políticas, Pisístrato, usurpador y tirano, fue más saludable a Atenas que sus leyes, y Pericles, aunque también usurpador, fue el más útil ciudadano. La república de Tebas no tuvo más vida que la de Pelópidas y Epaminondas, porque a veces son los hombres, no los principios, los que forman los gobiernos. Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas. La constitución romana es la que mayor poder y fortuna ha producido a ningún pueblo del mundo. Allí no había una exacta distribución de los poderes. Los cónsules, el senado, el pueblo ya eran legisladores, ya magistrados, ya jueces. Todos participaban de todos los poderes. El ejecutivo, compuesto de 2 cónsules, padecía del mismo inconveniente que el de Esparta. A pesar de su deformidad, no sufrió la república la desastrosa discordancia que toda la previsión habría supuesto inseparable. De una magistratura compuesta de 2 individuos igualmente autorizados con las facultades de un monarca, un gobierno cuya única inclinación era la conquista, no parecía destinado a cimentar la felicidad de su nación. Un gobierno monstruoso y puramente guerrero elevó a Roma al más alto esplendor de virtud y de gloria, y formó de la tierra su dominio romano para mostrar a los hombres de cuántos son capaces las virtudes políticas y cuán diferentes suelen ser las instituciones. Y pasando de los tiempos antiguos a los modernos, encontraremos la Inglaterra y la Francia, llamando la atención de todas las naciones y dándole lecciones elocuentes de todas las especies en materias de gobierno. La revolución de estos 2 grandes pueblos, como un radiante meteoro, ha inundado el mundo con tal profusión de luces políticas que ya todos los seres que piensan han aprendido cuáles son los derechos del hombre y cuáles son sus deberes. ¿Cuáles sus deberes? ¿En qué consiste la excelencia de los gobiernos? ¿Y en qué consisten sus vicios? Todos saben apreciar el valor intrínseco de las teorías especulativas de los legisladores y filósofos modernos. En fin, este astro,
En su luminosa carrera aún han encendido los pechos de los apáticos españoles, que también se han lanzado en el torbellino político, han hecho sus efímeras pruebas de libertad, han reconocido su incapacidad de vivir bajo el dulce dominio de las leyes y han vuelto a especular en sus prisiones y hogares inmemoriales. Aquí es el lugar de repetiros, legisladores, lo que los dice el elocuente Voley en la didactoria de sus ruinas de Palmira. A los pueblos nacientes de las Indias castellanas, a los jefes generosos que guían a la libertad, que los errores e infortunios del mundo antiguo enseñen la sabiduría y la felicidad al mundo nuevo. Que no se pierdan, pues, las elecciones de la experiencia y que las escuelas de Grecia, Roma, Francia, Inglaterra y América nos instruyan en el difícil ciencia de crear y conservar la nación con leyes propias, juntas, legítimas y sobre todo útiles, no olvidando jamás que la experiencia de los gobiernos no consiste en su teoría, en su forma, ni en su mecanismo, sino en ser apropiadas a la naturaleza y las características de la nación para quien se instruye. Roma y Gran Bretaña son las naciones que han sobresalido entre las antiguas y modernas. Ambas nacieron para mandar y liberar, pero ambas se construyeron no con brillantes formas de libertad, sino con establecimientos sólidos. Así pues, os recomiendo, representantes, el estudio de la Constitución británica, que es la que parece destinada a operar en la mayoría de posibles a los pueblos que las adapten. Pero por perfecta que sea, esto es muy lejos de Pero por perfecta que ésta sea, estoy lejos de proponerlo su imitación servil. Cuando hablo del gobierno británico, solamente me refiero a lo que tiene de republicanismo. Y la verdad, puede llamarme pura monarquía, un sistema en el cual se reconoce la soberanía popular y la división y el equilibrio de los pobres y la libertad civil, que conciencia y imprenta y cuando su sublime en la política y puede pretenderse a más el orden social. Yo os recomiendo esta constitución como la más digna de servir de modelo a cuantos aspirantes del goce de los derechos del hombre y a toda la felicidad política que es compatible con nuestra frágil naturaleza. En nada alteraríamos nuestras leyes fundamentales si adaptamos su poder legislativo semejante al Parlamento británico. Hemos dividido, como los americanos, la representación nacional de dos cámaras. En nada alteraríamos nuestras leyes fundamentales si adaptásemos un poder legislativo semejante al Parlamento británico. Hemos dividido, como los americanos, la representación nacional en dos cámaras, las representantes y el Senado. La primera está compuesta muy sabiamente, goza de todas las atribuciones que le corresponden y no es susceptible de una reforma esencial, porque la Constitución le ha dado el origen y la forma y las facultades que requiere la voluntad del pueblo para ser legítima y competentemente representa, sí. Si el Senado en lugar de ser efectivo fuese hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo y el alma de nuestra república. Este cuerpo en las
tempestades políticas pasaría los rayos del gobierno y rechazaría a las olas populares. Adicto al gobierno por el justo interés de su propia conservación, se podría siempre a las invasiones que el pueblo intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus magistrados. Debemos confesarlo, lo más de los hombres desconocen sus intereses verdaderos y constantemente procuran asaltarlos en las manos de sus depositores. El individuo pugna contra la masa contra la autoridad. Por lo tanto, es preciso que en todos los gobiernos exista un cuerpo neutro que ponga siempre de parte del ofendido y desarme al ofensor. Este cuerpo neutro, para que pueda ser tal, no ha de ser su origen en las elecciones del gobierno, ni al del pueblo, de modo de que goce de la plenitud y la independencia que ni tema ni esperanza nada de estas dos fuentes de autoridad, el Senado hereditario, como parte del pueblo, participa de sus intereses, de sus sentimientos y de sus espíritus. Por esa causa no debe presumirse que a un Senado hereditario se desprenda de los intereses populares, ni olvide sus deberes legislativos. Los senados de Roma y de Londres, en Londres, han sido las columnas más firmes sobre la que se ha fundado el edificio de la libertad política y civil. Estos senadores serán elegidos la primera vez por el Congreso. Los sucesores al Senado se llamarán primera atención del gobierno, que debería educarlos en el colegio especialmente destinado para instruir a aquellos tutores, legisladores futuros de la patria. Aprenderían las artes, las ciencias y las letras que adornan el espíritu de un hombre público. Desde su infancia ellos sabrían a qué carrera la provincia los destinaba, y desde muy tierno elevarían su alma a la digna que los esperamos. De ningún modo sería una violación de ninguna política la creación de un segundo hereditario. No es una nobleza la que pretendo establecer, porque, como dicho un célebre republicano, sería destruir a la vez la igualdad y la libertad. Es un oficio para el cual se deben presentar los candidatos, y es un oficio exige mucho saber y los medios proporcionados para adquirir sus instrucciones. Todo no se debe dejar al acaso y la aventura de las elecciones. El pueblo se ensaña más fácilmente que la naturaleza perfeccionista por el arte. Y aunque es la verdad que estos senadores no saldrían del seno de las virtudes, también es verdad que no saldrían del seno de una educación ilustrada. Ay, la cagué. Borre la parte de que ya también es verdad. Okay. También es verdad que saldrían del seno de una educación ilustrada por parte de los libertadores de Venezuela, que son acreedores de ocupar siempre un alto rango en la república que les dé su existencia. Creo que la posteridad vería con sentimiento anonadado los nombres ilustres de los primeros bienhechores. Digo más, es el interés público, la gratitud de Venezuela, es el honor nacional
conservar con gloria hasta la última posteridad una raza de hombres virtuosos, prudentes y esforzados que, superando todos los obstáculos, han funcionado la República a costa de los más heroicos sacrificios. Y si el pueblo de Venezuela no aplaude la evasión de los bienhechores, es indigno de ser libre y no sería jamás. Un Senado hereditario, repito, será la base fundamental del poder legislativo y por consiguiente será la base de todo gobierno. Igualmente servirá como contrapeso para el gobierno y el pueblo. Será una potestad intermedia en que embote los tiros que recíprocamente se lanzan estos dos eternos rivales. En todas las luchas, la calma de un tercero viene a ser el orden de la reconciliación.